Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de ciencia técnica y reparaciones de equipos. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal y compartas estos videos si son de tu agrado y te gustan con tus amigos para seguir creciendo en esta comunidad de técnicos y electrónicos. En este caso tenemos un equipo Philips modelo FWM 3500/55, el cual ya lo tenemos conectado. Vamos a ver qué defecto nos trae. Vamos a encenderlo. Ahí encendió. Vamos a conectarle una memoria por USB. Ahí está leyendo. Pero como pueden ver, ahí le tengo conectado un parlante, pero como pueden ver no saca audio. No tiene audio en su salida. Por lo que parece ser que ese es el problema que trae a nuestro taller. Veamos internamente qué le encontramos para ver su falla y su posible reparación. Bien, acá ya tenemos abierto el equipo. Como pudieron apreciar, el equipo funciona correctamente. No se bloquea, no tiene problemas de encendido. Solo que no está sacando audio a su salida. Si en este caso tuviésemos problema con los integrados de potencia de salida, el equipo en este caso no encendiera, se bloqueara o se protegiera. No es el caso, por lo que vamos a ir directamente a un defecto que se da en estos casos, muy común en este tipo de equipos, y el defecto sería dos inductores, dos bobinas, como le llamen en sus respectivos países donde estén viendo este video, que una de ellas se encuentra en esta placa, que sería una placa procesadora de audio, y la otra se encontraría, trataremos de ver, la otra se encontraría donde tenemos el cristal de cuarzo amarillo que vemos. Vamos a agrandar un poquito, enfocamos. El cristal de cuarzo amarillo que vemos allá abajo en la placa de audio, al lado tiene un inductor. Ese inductor también puede fallar, o sea, puede abrirse. Es les digo en un momento. Vamos a sacar esa placa de audio y vamos a ver qué L es para que ya lo tengan definido ahí. Y en el caso de esta placa que tenemos acá, sería L605, que la podemos ubicar. Vamos a quitar el zoom. La podemos ubicar acá. En ese espacio que tenemos acá. Vamos a proceder a medirla, puesta en la placa, y veamos si está bien o está abierta. Bueno, acá ya pusimos las puntas del metro en ambos extremos de la bobina. Y como pueden ver, no nos da corto. O sea que tenemos ese inductor abierto. Tenemos el inductor abierto, que les repito sería L605. Esta L la tenemos que cambiar. Así que vamos a sacarla de la placa y vamos a cambiarla por otra de un mismo valor. Bueno, acá ya tenemos la placa en la parte de afuera y
Como les dije, tenemos L605 abierta. L605 tiene un valor de 11 microhenrios, por lo cual debemos buscar otra bobina que tenga ese mismo valor. Y ya que sacamos esta placa, vamos a ver la otra bobina que tenemos en la placa de audio, que sería esta de acá, que es L710. L710, repito. Y esa bobina tiene un valor de 110 microhenrios. O sea, L710 tiene un valor de 110 microhenrios y L605 un valor de 11 microhenrios. Vamos a medir esa bobina para ver si está abierta y si la tenemos que cambiar. Bien, ya acá tenemos para medir esa bobina y resulta que también está abierta. O sea que tendremos que cambiar en este equipo L710 y L605. Las dos están abiertas. Les repito, es un defecto muy común en estos equipos cuando el equipo funciona correctamente, no se bloquea, ni tiene problema de encendido, ni ninguno de esos defectos. Así que vamos a proceder a cambiar las dos bobinas y ver si el equipo queda funcionando correctamente. Bueno, mis amigos, acá hemos cambiado L605 y L710. Solo nos falta montar las placas, hacer todas las conexiones y probar el equipo a ver si ya queda funcionando el audio. Muy bien, ya tenemos montadas las placas. Tenemos conectado un parlante a la salida de audio y vamos a probar el equipo a ver si ya el problema del audio quedó solucionado. Vamos a encenderlo. Ahí está. Y le probamos con la memoria que tenemos con música cargada. Y como pueden escuchar, ya el equipo quedó con audio. El equipo queda funcionando correctamente con audio. Y esa sería la reparación que se le hace en estos casos. Como ya les expliqué, cuando el equipo no presenta problemas de encendido o de que se bloquea a causa de los integrados de salida de audio. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificación para saber cuando subimos nuevos videos al canal. Así como que compartas estos videos con tus amigos para seguir creciendo en esta comunidad de técnicos. Sin más, un saludo y los esperamos en otro video.